la primera cuestión sería no dejar que la derecha se apropie de esos símbolos y de ese lenguaje y de esas alternativas y reivindicaciones. Es decir, por poner un ejemplo, en el ámbito europeo, el Brexit pues no puede ser monopolio, digamos, de la ultraderecha británica, porque de hecho entendemos nosotros no lo es, sino que una izquierda mereciente del tal nombre debe entender que la recuperación de la soberanía, empezando por la política monetaria y continuando pues por cualquier proceso de toma de decisión democrática, es incompatible con la Unión Europea, que la Unión Europea no es reformable, y en ese caso la superación de la Unión Europea, el combate a lo que representa la Unión Europea, es algo que no se le puede dejar a otros. Quiero decir, es el combate también al capital. Nosotros desde el bloque nacionalista galego históricamente siempre lo tuvimos muy claro y combatimos esa Unión Europea, a empezar por los efectos concretos y el impacto que tuvo sobre el pueblo trabajador gallego, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. No se puede abandonar espacios porque los cogen y desde luego para otro tipo de objetivos más inconfesables, ¿no? Y en segundo lugar, es evidente que desde una perspectiva soberanista, independentista, la reivindicación de la libertad para un pueblo no es un elemento, digamos, romántico o de abstracción doctrinaria. No, es algo objetivamente positivo para el pueblo trabajador, para la gente que más sufre. No es posible que haya hombres libres y mujeres libres en un pueblo negado o en un pueblo dominado, ¿no? Nosotros así lo entendemos. Por tanto, el engarce entre liberación nacional y emancipación social, desde luego, son dos caras de la misma moneda. Creo, en todo caso, autocríticamente, que debemos ser en general más didácticos y pedagógicos a la hora de implicar más esos dos conceptos, ¿no? Esto es, la alternativa soberanista, la lucha por la independencia, por la soberanía de los pueblos, lleva de forma intrínseca, aparejada, la lucha por conquistas sociales, por la democracia, por la igualdad y por la justicia social, ¿no?